Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos nuevamente. Es un gusto el poder estar con ustedes aquí en el serial de podcast de La Arrendadora. Mi nombre es Santiago Fernández Mendoza, director de Invex Arrendadora. Recuerden ir a escuchar los capítulos anteriores acerca de qué es Invex Arrendadora y sus distintas áreas en las distintas plataformas que manejamos. Y hoy, la verdad es que estamos muy contentos porque, como les habíamos adelantado, iniciamos el nuevo proyecto sobre los sectores e industrias en las que Invex Arrendadora participa. Estaremos tocando a lo largo de los próximos 8 capítulos distintos negocios que son potenciales y que el activo fijo es fundamental para estas empresas. Hoy arrancamos con un tema que es fundamental en el país, el tema del transporte de carga, todo el tema del movimiento logístico, y para eso vamos a tener a un invitado muy especial, una voz reconocida en el mercado, que nos va a estar ayudando a desmenuzar qué es el transporte de carga y cuáles son las distintas variantes y oportunidades que existen en México. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a José Alfredo Chacón Pérez, quien es una voz calificada en todo el tema del transporte a través de financiamiento en el país. Cuenta con más de 40 años en el sector de intermediación financiera no bancaria, principalmente en empresas de leasing, ¿no? Y obviamente analizando distintos proyectos para pymes. Hoy José Alfredo es socio fundador de la firma de asesoría de negocios Chacón y Valencia Business Consulting y ha estado obviamente en cargos de representación en distintas etapas de su vida, como presidentes de asociaciones muy importantes como la AMSOFAC, como Nothing, como Bancomext y como el Business Council Leasing de Latinoamérica. Así que la verdad es que tenemos a una persona sumamente calificada para que nos ayude a entender este tema. Me gustaría empezar con toda esta experiencia que tienes, que nos pongas en contexto y nos platiques un poco más acerca de el transporte de carga, cómo se divide, qué tipos de activos hay, cómo y qué representa este sector para el país. Ok, claro, gracias, muchas gracias. Sí, vamos a hablar realmente de un sector de la economía que no es completamente comprendido porque es un proveedor de las industrias, pero es un proveedor que poco visto. Sí. Y el no comprendido te refieres un poco al que no a todo el mundo le gusta o no todo el mundo lo ve bien. Pues mira, puede haber eso, que no hay realmente una identificación en el público en general del valor agregado de la actividad. Pero lo que puedo comentarte es que el transporte de carga es una actividad esencial en la economía. Esencial porque ningún insumo, materia prima, ningún bien terminado podría estar al alcance del consumidor o de las empresas si no es transportado. ¿Sí? Aquellas épocas donde para comer unos huevos revueltos salías a tu jardín a recoger los huevos y cosechar el frijol, pues no existe, ¿no? Claro. Todo eso se lleva a los centros urbanos o a las comunidades a través de transporte. Okay. En consecuencia, el transporte es la columna vertebral de los sistemas económicos. ¿Sí? Okay. Esa es la importancia tan grande que tiene esta actividad del transporte de carga. Oye, José Alfredo, para aterrizar este punto un poco para el público que nos escucha, el transporte de carga en tema de esta movilidad del sector económico, ¿qué representa? Si habláramos que hay cosas que se mueven a través de transporte marítimo, ferroviario, sí, ¿no? Y la carga como tal, en México el transporte de carga, ¿qué representa? Sí, el transporte de carga representa más del 80% de todo el tonelaje transportado. ¿Sí? Y también, no solo para la mercancía que se consume en el mercado doméstico, sino el comercio internacional, es más del 80%. Como bien lo dices, hay otras modalidades como es el tren, es el avión y hay obviamente el transporte marítimo, ¿no? Okay. Pero es la minoría. Sí. Oye, y desde tu experiencia y
entendiendo lo que representa, o sea, no es un número menor, el 80% de lo que se mueve en este país es en ruedas. Sí. ¿A qué atribuyes tú entonces el que de pronto en el tema económico este sector no esté tan bien visto? Bueno, creo que en ocasiones la cobertura es una cobertura donde salen los accidentes, ¿sí? Que un camión se quedó sin freno o el robo que hay de camiones y mercancías, como que esa es la noticia, ¿no? Claro. El trabajo del transportista es un trabajo de mucha disciplina. La mercancía sale de un punto y tiene que ser entregado en el otro en un espacio de tiempo muy preciso, ¿sí? Es una operación, yo diría, muy bien pensada, casi perfecta, ¿sí? Que tiene muchas eventualidades, como es la infraestructura, que sabemos que hay algunas carreteras que no están en condiciones óptimas. Sí, coincido. Puede ser el tema de seguridad, ¿sí? También es un tema que afecta al transporte, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo decir es que en mi experiencia profesional, que es más de 30 años de estar cerca del sector transporte, ha habido una gran profesionalización del sector. ¿Okay? Empresas que han anticipado la necesidad de mejor transporte, vehículos modernos con mejor tecnología, y esas empresas son un ejemplo. Sí. Y yo diría, el empresario del transporte como que ha trabajado para mejorar sus procesos, pero creo que es importante que también trabaje en transparentar esto a diversos jugadores de la economía, incluso la opinión pública. Y claro, muchas veces no se ve el detrás o el que implica que un producto, un consumible esté en donde esté y todo el servicio que existe para que llegue de un punto A a un punto B. O la gente allá afuera muchas veces dice, pues si yo veo un camión me parecen todas exactamente igual y me da lo mismo si es modelo 2001 o 2023. Pero como bien dices, toda la sofisticación que ya tiene esta industria en tema logístico, en tema de tiempos y más en este contexto tan globalizado, ¿no? Que cada vez llegan productos de más puntos del globo y que hay que estar, ¿no? El famoso just in time y el famoso tiene que estar el delivery 24 horas y entre más rápido el tren y entre más rápido lo pongas en punto, más exitoso eres. Implica toda una cuestión detrás que muchas veces no vemos y es importante que la gente conozca. Sí, mira, como es cierto, como una referencia, una noticia de hoy es que México se volvió un exportador más grande que China para el mercado norteamericano, para el mercado de los Estados Unidos. Esto no hubiera sido posible si no hubiera compañías de transporte de excelencia en nuestro país. Porque todo esto se mueve, como ya vimos, por camión. Como bien dices, dato fresco y que no lográbamos eso desde hace 15 años. Así es. Y hay que reconocerlo, ¿verdad? Claro. Ahora, para que haya un buen transporte, no solo es el transportista con tecnología, capital para mantener una flota en buenas condiciones y moderna. La otra parte es la infraestructura. ¿Sí? Yo recuerdo una discusión de hace varios años, decía, oye, tenemos carreteras modernas, ¿no? Puertos modernos. Pero en aquella época no había crédito y leasing para el transporte. Entonces era al revés, infraestructura moderna y equipo de hace 30 años. Okay. Ahora lo que nosotros vemos es que hay suficiente oferta de vehículos de última tecnología, pero hace falta invertir en más infraestructura. Claro. ¿Sí? El mercado sabio, y voy a hacer el comentario. Por ejemplo, el tramo Ciudad de México-Querétaro está congestionado. ¿Sí? Casi es eterno el tráfico. Y uno se fija que los camiones son un alto porcentaje. ¿Qué está pasando? Muchas empresas están saliendo de la zona metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de México para mover sus plantas al norte. Okay. Y entre más al norte, mejor. ¿Por qué? Porque la falta de infraestructura se nota menos. Okay. Sí. Y la falta de seguridad se nota menos.
O sea, no es lo mismo exportar desde el centro del país con estas carreteras que si tu planta estuviera en Nuevo León o Coahuila, por poner un ejemplo. Ya son poquitos kilómetros, ¿correcto? Entonces, debe ir de la mano también el tema de desarrollo en la infraestructura. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, José Alfredo. Un poco para continuar con el tema, el sector es muy amplio. A grandes rasgos, ¿cómo dividirías tú este sector? Y me refiero desde el tipo de transporte que se puede realizar, evidentemente los distintos activos y funciones que existen en el mercado, ¿no? Ligeros, medianos, pesados, en fin. ¿Cómo es que está compuesto este sector en el mercado nacional? Sí, mira, podemos clasificar o analizar el sector desde varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, podemos platicar del transporte de carga en general, por un lado, y el transporte privado. ¿De acuerdo? Aquí la definición sería, el transporte de carga en general es el que proveen las empresas transportistas que buscan transportar productos fabricados o distribuidos por terceros. ¿Sí? Que significa son transportistas, no son fabricantes, pero hacen contratos con el fabricante para transportar la mercancía. O con las tiendas de autoservicio para transportar las mercancías del proveedor a los CEDIs, ¿no? Los centros de distribución. Y es un servicio logístico tal cual. Es un servicio que se cobra, es un servicio logístico, ¿sí? Y es de carga en general porque están abiertos a quien los contrata, ¿no? ¿De acuerdo? Y en el otro extremo tenemos a la empresa privada o el transporte privado. Y es aquella empresa que fabrica algo o distribuye algún bien y lo que hace es distribuirlo con sus propios camiones. ¿Sí? Digamos, un ejemplo pueden ser las cervecerías o las refresqueras. Hacen el refresco, hacen su producto y en sus camiones lo transportan al destino final, ¿no? Okay. Es como que dos mundos diferentes. Sin embargo, pues en la vida real hay híbridos, hay mezcla, ¿no? Hay transportistas de carga en general que hacen contratos multianuales con empresas y casi hasta rotulan sus camiones con la marca de una empresa. Ok. Sí. Y en ocasiones hay empresas que tienen su propia flota, pero como están creciendo mucho, les pasan contratos a transportistas para tener una mezcla, ¿sí? de unidades propias y de transportistas. Y también hemos visto que en el mercado el hecho que la empresa que tiene sus productos compra los camiones y se los da a un transportista para que lo opere. ¿Sí? Entonces ahí ya no sabemos si es privado o público, pero sí, claro, es un mercado dinámico, ¿no? Okay. Y antes de hablar de los tipos de camiones, nada más hay que un tema en el que estoy convencido es que el transporte es el reflejo de la comunidad y de la economía local. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo. Si estamos hablando de productos de exportación, las exigencias de calidad son muy elevadas, o sea, no podemos estar exportando algo que no tenga buena calidad. Y en consecuencia, todos los proveedores deben ser de una gran calidad. Entonces, ahí es donde vemos las empresas que han avanzado más, ¿no? Sí, claro. Si nos fuéramos a zonas rurales de nuestro país, donde la cosecha de caña de azúcar o de maíz, o llevar la leche de ranchos a una planta, bueno, ahí es difícil que un camión último modelo de 3 millones de pesos entre. Entonces lo proveen ese servicio transportistas locales. Okay. ¿En qué tipo de vehículos? En el que tengan. Sí, claro. ¿Sí? En el que tengan. Entonces, por eso digo, es un espejo de nuestra economía. Sí. Hay un sector transporte con poco valor agregado, normalmente en las comunidades menos avanzadas, y uno de muy alto valor agregado, que son en los sectores industriales y de exportación. Y si estás de acuerdo, igual de importante que el de última tecnología, al final, como dices, esto es un engrane que va haciendo que cada uno de estos jugadores
logre que las mercancías o productos lleguen al destino final, ¿no? O sea, sin esos jugadores, a lo mejor no con la tecnología más actualizada, no existieran, no funcionaría la cadena como funciona. Bien, más o regular, ahí ya lo estaremos y al gusto de quien nos escucha, pero creo que son parte fundamental. Sí, y es por ello, sí, y yo creo que es importante que tienes razón en el sentido de que funcionan esas cadenas, ¿sí? Las comunidades agrícolas o más pequeñas, hay abastecimiento de todo lo que haga falta, ¿no? O sea, no hay problema ahí. Solo que se provee con empresas de otro tamaño, con equipo probablemente más viejo, ¿no? Sin embargo, yo creo que, y después platicaremos al rol que Invex Arrendadora puede hacer es poner al servicio de empresas más pequeñas el leasing de vehículos seminuevos. Pero ese es otro tema que es muy interesante, sin lugar. Perfecto, José Alfredo. Ya nada más para saber este tema, un poco esa clasificación del transporte a grandes rasgos, ¿cómo es? ¿Qué componentes tiene? Y si nos quieres platicar también un poquito del equipo aliado y las distintas vertientes que dice. Sí, el transporte de carga, también decíamos transporte de carga en general o transporte privado, pero también el transporte puede ser ofrecido con diferentes tipos de vehículos y ahí vienen las clases de vehículos que hacen transporte, ¿sí? Para un mejor análisis hay 8 clases. Por ejemplo, la clase 1 es el vehículo ultraligero que podrá transportar media tonelada, ¿verdad? Después va creciendo 2, 3 hasta la clase 8, ¿sí? Yo diría que hasta la clase 4, que será un peso bruto vehicular de hasta 4 toneladas, podemos considerarlo como transporte ligero o ultraligero. Oye, perdona que te interrumpa, nada, para poner en contexto a todos los que nos escuchan y como dato cultural, este peso bruto vehicular que te refieres, platicamos un poquito de qué se compone. Sí, es un término desarrollado en la industria automotriz y de automotores. Transporte bruto vehicular, por ejemplo, si dice es máximo 12 toneladas o un vehículo con PBB de 12 toneladas, significa que es el peso del vehículo con el tanque de combustible lleno, con su equipo o accesorio más la carga que de 12 toneladas. ¿Sí? O sea, el peso del vehículo con combustible más la carga no debería exceder de 12 toneladas. ¿Sí? En consecuencia, es importante y veremos que los transportistas tengan experiencia. Porque alguien que quiere ser transportista, probablemente por ahorrarse un poco de dinero, va a comprar un vehículo que aguanta 5 toneladas cuando el trabajo le pide que sean 8 o 10 toneladas. ¿Sí? O en ocasiones uno ha visto, oye, es que yo sí cumplo, ya se me descompuso el camión. ¿Cómo? Es que aquí dice que son 12 toneladas, pero mi camión sale con 20, con 20, termina vacío y el promedio es tanto. Pues no, así no se mide, ¿no? Sí. Se mide el máximo, porque pues no importa que lo hayas vaciado, si durante muchas horas aguantó eso mayor. Sí. Entonces, es importante, digamos, estas son las categorías de vehículos. Ahora, se requiere más capital en promedio para vehículos más pesados. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un vehículo clase 1 o 2 para repartir un barco de pan o de papas que no pesa, el famoso última milla. La última milla puede costar de 300,000 a 500,000 pesos, ¿sí? Mientras que un tractocamión para transportar, para que recorre más de 1,000 kilómetros en un día y que transporta un remolque o 2 remolques con muchas toneladas, 30, 35, 40, cuesta todo ese conjunto del camión y puede costar 4 millones de pesos. Sí, claro, es prácticamente eso 9 meses o 10
o 10 autos que costaría un clase 1. Así es. Y la industria del equipo pesado de transporte depende del leasing y el financiamiento para poder ofrecer los servicios al cliente, ¿no? A la empresa. Correcto. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. A ver, ahora vamos a entrar a un tema ya más de cara a la industria. ¿Consideras tú, y con esta importancia que nos platicas que tiene el transporte en México y me atrevo a decir en la región, ¿hay alguna industria de verdad que no dependa del transporte o que no esté ligada? Y por otro lado, sobre todo en nuestro país, ¿cuáles consideras que son las 2 o 3 industrias claves para este sector y su crecimiento en los próximos años? Sí, mira, yo considero que no hay industria que esté desvinculada a los camiones, ¿no? Ahorita hablamos de carga, o sea, la carga se tiene que mover, todas las industrias utilizan insumos, o los proveedores de esa industria los utilizan, ¿no? Algo que no hemos platicado y que puede ser motivo de otro programa es el transporte de personas. Sí, claro. Las industrias requieren personal, requieren gente. Los consumidores se tienen que mover de un lugar a otro, los estudiantes, amas de casa, ¿no? Entonces, el transporte es lo que mueve a las sociedades, ¿sí? Al grado que sería deseable que tuviéramos un supertransporte público de pasaje para desincentivar el uso del vehículo, ¿sí? Y es un poco de creatividad lo que nos hace falta, ¿no? Digamos, plataformas como los taxis que tienen tecnología o los Ubers han desincentivado en alguna medida de algunas personas la compra de un vehículo extra. Antes tenían 3 carros en la casa y ahora dicen, no, pues mejor pues vamos en Uber y tenemos uno. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, no alcanzo a ver industria que no necesite de transporte. Aunque sea el transporte de ferrocarril necesita que los camiones le acerquen la mercancía. Okay. El transporte marítimo necesita que los camiones lleven y retiren contenedores, ¿sí? Ahora, algo importante es México está viviendo una gran oportunidad de inversiones, ¿no? Y la necesidad de transporte se está multiplicando. Y ya que tocas ese tema, vamos para allá. ¿Cómo suenan estos días? Nearshoring, reshoring, todo lo acabado en shoring está de moda ahorita y más cuando tiene que ver México, Estados Unidos y Canadá y esta redistribución de las cadenas de suministro a nivel mundial a raíz de la pandemia, las broncas que traen los norteamericanos con los países asiáticos, principalmente China, que ha hecho que sus principales empresas fabricantes estén optando por relocalizar nuevamente las industrias y traerlas de vuelta al continente, y ahí México vuelve a estar en el foco, ¿no? Sí. Otra vez oportunidad dorada, y obviamente el transporte juega un papel fundamental en esto. ¿Cómo ves? ¿Qué potencial tenemos? ¿Qué nos hace falta? Y obviamente qué vamos a necesitar en el país y puntualmente con la industria del transporte para que esto se dé todo. Sí, bueno, sí, definitivo, todo este movimiento de reindustrialización del país que se conoce como nearshoring es, yo diría, único en la región de Norteamérica y único en México, ¿sí? Y perdón, ahí te interrumpo y quiero preguntarte esto porque me llama la atención. Al final este único que ves, ¿qué diferencia tiene con el tratado que se firmó hace 20 años? O sea, ¿qué diferencia ves con ese tratado y esa gran oportunidad que pudo existir en ese momento de comercio con Estados Unidos y Canadá versus esta renegociación de tratado aunado a todo este tema que platicamos detonado por la pandemia? ¿Qué diferencias ves tú que has vivido activamente las 2 etapas y cuál crees que hace esta oportunidad única y especial para el país? Sí, mira, yo creo que las dos, el TLC que se firmó en el 94, que empezó a funcionar en el 95, y los primeros años fue poco a poco, ¿no? Y después se disparó. Prácticamente veníamos
antes del TLC, de una economía que no sabía competir en el mercado internacional. Había sido una economía bastante protegida por una política industrial proteccionista. Viene el TLC y a competir, ¿no? Y a aprender a competir. Entonces, del 94 al 2000 o más reciente, fue un gran aprendizaje de los sectores industriales y comerciales mexicanos para competir favorablemente. Y también hay que reconocer muchas plantas norteamericanas y europeas se vinieron a México. Bueno, y japonesas, ¿no? Sí, claro. Y salía su producción y cada día con mejor calidad para competir en el mercado internacional. Entonces se aprovechó esa oportunidad. Viene un cambio con la administración de Trump del Tratado de Libre Comercio para cambiar las reglas, pero en esencia sigue funcionando el tratado. Y el nearshoring nos toma con mucho entrenamiento, con mucha experiencia en los mercados internacionales, ¿sí? Las empresas que han participado de la importación y exportación conocen los mercados, tienen contactos en otros países, ¿sí? Entonces es una nueva oportunidad que nos toma ya con mucha experiencia, ¿sí? Y también esas empresas transnacionales que se instalaron en México tienen experiencia, han desarrollado talento para competir en los mercados. Yo lo del nearshoring lo llamo que México es el día de hoy el epicentro de las inversiones mundiales. ¿Por qué? Porque era un tratado que iba a beneficiar a la región de Norteamérica, pero lo que se ha convertido es que el nearshoring, que ese tratado, la cercanía con Estados Unidos, se ha vuelto un imán para las inversiones de todas partes del mundo para venir a México y con el tiempo mexicanizarse para cumplir las normas de contenido nacional. Y es una gran oportunidad. Sí. Eso es algo que está pasando. Y eso incluso ha revalorizado el tema del famoso eslogan de hecho en México, ¿no? O sea, sí, que antes no era tan bien visto y hoy lo hecho en México es de calidad mundial. Entonces, esto permite que la atracción de inversión extranjera fluya de mejor forma y llegue al país con mejores perspectivas para el futuro. Así es. Y eso es una tendencia que siento que va a perdurar durante muchos años, ¿no? No es un tema así de que se acabe. No lo ves como un boom de 2, 3 años y de pronto se vuelve a acomodar todo y desaparezca. O sea, tú sí ves que es un tema que da para largo y si lo ves así, entonces, ¿qué tiene que hacer sobre todo el sector, no? Ya hablamos y no nos vamos a meter en temas fuera de lo que nos incumbe, pero puntualmente del tema del sector transporte de carga, sí. ¿Cómo debe de aprovechar todo este boom? ¿Qué se tiene que actualizar? ¿Qué tiene que mejorar? ¿Y qué también ha hecho bien los últimos años que debe de continuar haciendo para aprovechar los beneficios del nearshoring que vive actualmente el país? Sí, fíjate que los retos que el transporte tiene realmente serían los retos que el país tiene, ¿no? Uno de ellos es, ya hablábamos de la infraestructura, o sea, que se invierta en desarrollo de infraestructura y desarrollo de infraestructura en zonas también que han sido marginadas, ¿sí? Por ejemplo, suena muy interesante el canal transísmico que uniría el Pacífico con el Golfo de México, para que sea una salida de mercancía que puedan relevar en alguna parte del canal de Panamá, ¿sí? Que ese es un proyecto muy, muy bueno. Lo importante es que sea rápido y que opere con muchísima eficiencia, ¿no? Y la infraestructura es fundamental. El otro tema que está en la línea entre nuestro tema financiero y no es el Estado de Derecho, ¿sí? Es mejorar el ambiente de seguridad, sí, porque hay un problema de falta de seguridad en carretera. También hemos sido testigos en los últimos días de las quejas de los transportistas, ¿no? Bueno, y no solo en carretera, sino en otras partes hay falta de seguridad. Pero lo que le toca al sector transporte es un trabajo de planeación,
¿sí?, de planeación en sus empresas para, yo diría, no solo económica, sino estratégica, para adoptar nuevas tecnologías, entender las necesidades de los clientes, tanto en México como en el extranjero, ¿sí?, y ofrecer servicios. Tú lo llamaste bien, logística. Y la logística es no solo transportar la mercancía, sino qué servicios adicionales puede ofrecer el sector transporte a la economía, ¿sí? Y una parte importantísima es que este sector haga su tarea para obtener financiamiento y programas de arrendamiento, para mantener la flota en crecimiento y renovada. Y actualizada, ¿no? Porque era un poco lo que quería tocar contigo. Aproximadamente el 55-60% de la flota que hoy rueda en el país está entre 5 y 30 años de antigüedad. Entonces, definitivamente el transportista también tiene que hacer un esfuerzo ahí por actualizar la flota y mejorar la calidad, independientemente de que en todo este proceso lo va a llevar a muchas eficiencias que hoy a lo mejor no ha visto o no ha desarrollado, ¿no? Sí, y yo creo que las empresas modernas, grandes, que están ya metidas en la cadena de valor del mercado de comercio exterior, han hecho su tarea, porque pues tienen flotas relativamente nuevas, ¿no?, de 5 años de antigüedad, menos, ¿no? Luego hemos platicado esas empresas, ¿qué porcentaje representan del mercado? Casi el 0.1%, 0.2%, ¿no?, de tamaño de empresa. En flota ya pinta. Pero, ¿qué necesita el siguiente nivel de empresa mediana? ¿Sí? Ellos necesitan mantener modernizada su flota, ¿sí? Y para eso requieren programas creativos de leasing, por ejemplo. Ok, de acuerdo. Y ya para cerrar un poco este tema, José Alfredo, ¿qué opinas de toda la entrada al mercado nacional de las marcas asiáticas? Nos hemos visto que en los 2 últimos años principalmente han llegado de manera intensiva, están llegando con una oferta agresiva, modelos muchas veces con mejor o mayor tecnología la oferta que tenemos en el mercado actual, precios muy competitivos, Sí. pero con este sesgo de que son asiáticas y todavía no acaba de convencer al mercado nacional en ese sentido la confianza. Tú que has estado del otro lado de la moneda, ¿qué nos puedes decir de esta incursión y cómo ves la entrada de estos participantes y qué opinas de las unidades que están trayendo al país? Sí, mira, en cuanto a los vehículos que proceden de Asia, de Japón, Corea, China, algo que no es novedoso es que hay presencia de fabricantes japoneses en el mercado de vehículos ligeros de carga desde hace décadas. Sí. Y han salido muy buenos y compiten a tu por tú con empresas de otras nacionalidades. Lo que es novedoso es el equipo pesado a partir de la pandemia. Sí, que llegan varios fabricantes, principalmente de China, con su oferta de vehículos. Sí. Algo interesante es que la industria de camión o de los camiones en México es una industria muy competitiva que ha competido siempre. Okay. Yo siento que ni los que ya estaban ni los que vienen piensan que no van a competir. O sea, es una competencia de todos los días. Entonces, esa parte, pues no. Bueno, y saben estos proveedores que el ganar penetración de mercado tiene que ver con durabilidad, con tecnología, con rendimiento de combustible. Algo muy importante, el servicio postventa, que el vehículo se le pueda dar mantenimiento preventivo para que siempre o casi siempre esté caminando. Sí, con un camión parado es lo peor que le puede pasar a un transportista. Y aquel fabricante que no cumpla con esos requisitos, el mercado se va a encargar de marginar. Sí. Entonces,
En la industria de los proveedores conocen que para ganar mercado hay que ser muy bueno. Y los nuevos fabricantes tienen que demostrar. ¿De acuerdo? Y los que lo demuestren van a ganar. Sí, claro. Y el cliente va a salir ganando a todas. Entre más competencia haya, mejor tecnología, mejor rentabilidad, el transportista gana y la economía gana. Totalmente de acuerdo, José Alfredo. Para cerrar esta plática, y muchas gracias por tu tiempo, con todo esto que hemos platicado, un poco tu recomendación a toda la gente que nos esté escuchando, a todos los transportistas que nos lleguen a escuchar. ¿Por qué el arrendamiento es una excelente herramienta para este crecimiento y para aprovechar todas estas oportunidades que hemos venido platicando en este tiempo? Sí, mira, creo que se nos está acabando el tiempo, pero voy a empezar con algo de lo que soy completamente convencido. Una de las principales metas de los negocios es generar liquidez. Sí, hay gente que dice que es ganar dinero. Bueno, sí es ganar dinero, dar un buen servicio, pero tener liquidez en su negocio, que eso es lo que le permite tener la sangre para seguir viviendo. Y el arrendamiento puro es el instrumento por excelencia que te da liquidez, porque tienes el uso del vehículo y los pagos de un programa de leasing bien diseñado traen un ahorro en pago mensual y ese dinero se puede ir a tu caja para otros fines o para una reserva, ¿sí? Entonces, comparas la propiedad vía un crédito o comprar al contado versus el leasing y cada mes te sobra dinero. Eso es fundamental para la vida de un negocio, ¿sí? Hay otras ventajas. Las arrendadoras pueden armar programas flexibles. Si el cliente cambia de opinión, puede extender el plazo previo acuerdo de las partes, ¿sí? Si el leasing era 4 años y quiere ampliarse 2 más, se puede extender. Si el cliente dice, oye, siempre me lo voy a quedar, el camión, también se puede vender. O no, llévatelo y me traes un nuevo modelo. Okay. Y se hace otro contrato. Entonces, lo segundo que ganas, además de liquidez, es la flexibilidad. O sea, no dudo yo que ese es un instrumento que debe crecer. De acuerdo. Pues José Alfredo, la verdad es que ha sido una plática muy rica. Creo que nos has ayudado mucho a todos a entender más acerca de qué es el transporte en México, lo que representa, hacia dónde va. Y un poco también con esta última parte a darnos más luz de por qué sí conviene hacerlo a través de arrendamiento puro, cuáles son las ventajas y los beneficios que van a tener todas las empresas y tomadores de decisiones que nos están escuchando al momento de invertir en un activo como este. La es que ha sido un placer tenerte por acá, esperemos que no sea la primera vez. Y pues muchas gracias, José Alfredo. No sé si tengas algo que decir para despedirnos. No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre creo que es importante platicar de los sectores de la economía y los que son parte de ello, cómo pueden hacerlo mejor. Hombre, al contrario, esta es tu casa y cuando quieras estaremos por aquí. Gracias a todos por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes y a mí me pueden escribir en jfernandez@invex.com. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan acerca de la plática que tuvimos de ahí o de cualquier producto de arrendamiento, no duden en acercarse a nosotros. Soy Santiago Fernández Mendoza y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web invex.com.